Muy bien. Una pregunta. No sé si ya subieron los niños. Ok. Son las 11:26. ¿Cuántos tienen hambre en estos momentos? Valeria. Bueno, tú siempre tienes hambre. No, no siempre tienes. Eso. Adrián. Bueno, algunos tienen hambre, pero yo sé que en un ratico ya van a empezar a mirar el reloj y a decir este pastor por qué se demora tanto. No, pero precisamente por bien de ustedes no va a demorar mucho. Bueno, hoy tampoco, no sé por qué de pronto Adrián o Valeria o Andrés, porque no estuvimos en ayuno hoy, o dentro de 8 días sí hago esa pregunta, de pronto sí diríamos algunos, uy, si ya tengo hambre, ¿no? Pero hoy no y no tanto, ¿no? Pero algunos ya están pensando en el almuerzo, ¿dónde será el almuerzo? Lo cierto es que la mayoría de nosotros, si no decir todo, siempre cuando hago estas aseveraciones me preocupa porque de pronto me generalizo, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de nosotros, si no es que todos, nunca hemos experimentado verdadera hambre. Yo creo que, no sé, de pronto los que estuvieron en el ejército en algún momento seguramente siempre experimentaron, no, bueno, pero yo recuerdo estando en Bogotá en la iglesia, alguna vez hice esta pregunta y una señora que vivía en la calle y me dijo, yo sí sé qué es eso. Le decía ella, sí es saber qué esto que es aguantar hambre, pero yo creo que la mayoría de nosotros la verdadera hambre quizás nunca la hemos sentido. Pero no me refiero solamente a hambre de comida. Hay otras clases de hambres. A ver si ustedes me ayudan. Claro, la Biblia dice en el Sermón del Monte, hambre y sed de justicia, ¿no? Pero cuando a uno le hablan de hambre, aún en medio de la escasez, ¿de qué hambre podríamos hablar? Ayúdenme ustedes. ¿Perdón? ¿Hambre de Dios? Bueno, sí. ¿Alguien ha sentido hambre por hambre de afecto de pronto? ¿Cierto? Hambre de afecto, de amor, ¿cierto? Eso suele suceder, ¿no? Algunos de los que de pronto buscan trabajo y no les sale, ¿no han visto que hay hambre de oportunidades? ¿No ha sentido eso? Tanta necesidad y nada que se abre una puerta. Quizás de pronto algunos que han visto que hacen injusticia no han sentido, como dice el Sermón del Monte, hambre y sed de justicia. ¿Por qué este mundo es tan injusto? Y no hay justicia. ¿Cuántos, perdón? Hambre de fidelidad, ¿no? O sea, que alguien que de pronto le han sido infiel todo el tiempo, entonces dice, y si yo necesito a alguien que sea fiel conmigo. No sé, cuando usted sale a la calle, por lo menos nos pasa a la mayoría, estamos pendientes porque nos van a pasar algo, ¿cierto? Necesitamos tener hambre de seguridad, de tranquilidad, hambre de paz, ¿cierto? Y hay muchas hambres más, ¿no? Dice por allá en el libro de Samuel un texto tremendo que me parece que tiene que ver mucho con hoy, es que la palabra escaseaba por aquel tiempo. Hambre de palabra. A veces vivimos con hambre de palabra. Y déjenme decirles, hoy tristemente, como nunca en la historia de la humanidad, tenemos Biblias en todos los tamaños, formas, formato, lo que quiera, pero en púlpitos como este hay hambre de palabra. Se pasa muchas veces, la gente recibe una galletica espiritual y con eso se conforma, si no es que le dieron recalentado, como a veces mandamos por el chat nosotros recalentado. Y hay hambre de palabra. Por eso la gente busca cualquier charlatán, porque hay hambre de escuchar, como dice Pablo, tienen comezón de oír y escuchan lo que sea. Lo que sea. Me gustó lo que dijo María Isabel, porque yo les digo, estoy cansado de escuchar todo esto de los coaching, motivadores que le sacan a Dios a los principios bíblicos y los ponen como propios. Y eso es así, y me molesta eso. Eso es hambre de palabra y a la gente le gusta y lo replica, ¿cierto? Hambre de palabra. Y hay muchas más hambres, ¿cierto? Muchas más. Ahora, si nos preguntamos nosotros sobre cuáles son las causas de que haya hambre, diríamos que son múltiples. Muchas son las causas de que llegue a haber hambre o hambruna. Hablando ya del hambre física, diríamos que la variación del clima, o llueve mucho o no llueve y hay escasez y hay hambre, ¿cierto? Que la carestía, que no alcanza, que la injusticia, porque los ricos se enriquecen y los pobres nos fregamos, que la sobrepoblación, porque entre más gente haya, menos oportunidades hay, menos comida hay,
que la explotación, que la falta de trabajo, que la falta de oportunidades, que la pereza también produce hambre. Lo cierto es que tiempos de hambre siempre ha habido y siempre habrá. Siempre existirán tiempos de hambre. Siempre. Estaba acordándome y hablaba anoche con Cristian sobre esa serie, esa película que era Juegos del Hambre, ¿no? Y más o menos es lo que vivimos a veces, ¿no? Claro, como digo, hambre de muchas cosas, ¿no? Yo les digo honestamente, creo que hay hambre de palabra en este tiempo. Hoy quiero que veamos una de las causas que más produce hambre y cómo enfrentar esos tiempos de hambre y escasez. Y un texto que usted es muy conocido, el libro de Ruth. ¿Se acuerdan dónde está el libro de Ruth? Ahí enseguida el libro de Jueces. Vengo leyendo la escritura y he pasado por Ruth y me llamó mucho la atención esto. Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1. Si usted no tiene su Biblia, ahí con gusto, con el patrocinio de Sebastián, vamos a leer el primer capítulo del libro de Ruth. Es un personaje muy conocido, la verdad. O algunos han escuchado de ella, ¿no? Es lo que dice el libro de Ruth. Capítulo 1, vamos a leer todo el capítulo. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo ¿qué? Hambre en la tierra. Increíble, ¿no? Cuando gobernaban los jueces, una de las características dice que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2 Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en su casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviere con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habríais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habríais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, y este es lo que más recordamos de ese texto, ¿no? No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí?
Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, que quiere decir amargura, ¿no? Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth, la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Señor, pedimos que tu palabra nos hable en esta mañana, que nos ilumines, y a cada uno, Señor, en particular, tú que nos conoces perfectamente, nos hable, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Señor, te agradecemos por esta oportunidad de tener la libertad, Señor, de estudiar tu palabra. Toma nuestras preocupaciones, no permitas que nos distraigamos, sino que sea tu Espíritu guiándonos y controlando nuestra mente en tu palabra, Señor. Amén. Ustedes seguramente habrán leído muchas veces este texto de Ruth. Esta es la historia de una familia que enfrenta tiempos de hambre. Hambre en la tierra. Tengan en cuenta eso, que es muy importante. Debemos recordar a qué tierra se refiere el autor del libro. ¿A qué tierra creen ustedes que se está refiriendo el autor de Ruth? ¿Recuerdan de dónde salieron ellos? De Belén. ¿Qué tierra era esa? La tierra prometida. Esa es la tierra que Dios le prometió a Israel. Y uno se pregunta: ¿y cómo es posible que en la tierra que fluye leche y miel que Dios le prometió a Israel hay tiempos de hambre? ¿Es posible eso? Es posible eso. Es la tierra prometida, aquella que fluye leche y miel, que es un sinónimo de abundancia y de prosperidad. Pero aún en esa tierra también se van a enfrentar tiempos de hambre. El hambre es un momento histórico en el que se desarrolla la historia. Así comienza, ¿no? En el tiempo que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra. Y aunque el tema del hambre no es el tema principal del libro, porque eso yo creo que tenga muy importante, pues esta es más una historia de amor entre un hombre y una mujer que son los antepasados del Mesías. Increíble, ¿no? Ustedes vieron que ahí menciona que no había pan y que ella escuchó que Dios había visitado la tierra para dar pan. Eso tiene mucho significado, porque tanto Ruth como Booz, su esposo, que más adelante lo van a ver si quieren leer el libro, son 2 paginitas apenas, son antepasados de aquel que es el pan de vida. Y ellos por eso tienen tanta importancia en la escritura. El tema principal, como digo, no es el hambre, sino ellos. Porque en esa historia de amor entre ese hombre y la mujer vendrá el Mesías, el pan de vida. Pero este tema del hambre nos permite ver que la solución al hambre no es necesariamente el pan, sino la fe. La fe en el pan de vida. Quiero que veamos 3 cosas en general de este pasaje. Y una es: ¿cuáles son las causas de los tiempos del hambre? ¿Por qué se producen o se dan tiempos de hambre en la tierra prometida? Que uno diría: no, pues la tierra prometida, eso nunca va a pasar. El Señor lo prometió. Sin embargo, aquí vemos que sí hay tiempo de hambre. Ya dijimos que las causas que provocan el hambre o los tiempos de hambre son muchas, muchísimas, muchas. Pero el autor nos da unos detalles para identificar la razón por la cual la tierra prometida está sometida a tiempos de hambre. Como decía, la historia se desarrolla en los días en que gobernaban los jueces. Ustedes recuerdan cómo es la idea de los jueces, ¿no? Y en esos días hay hambre en la tierra prometida. Pero para entenderlo tenemos que observar el versículo inmediatamente anterior a este primero de Ruth, y es el del capítulo 21, versículo 25 del libro de los jueces. Así termina el libro de los jueces y comienza el libro de Ruth. Vea lo que dice. Es una expresión sencillita. En estos días, en el tiempo de los jueces, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Así termina el libro de los jueces y comienza Ruth. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces hay hambre en la tierra. Como que uno va entendiendo por qué es que hay hambre en la tierra, ¿no? Porque cuando dice que no hay rey en Israel
y cada uno hace lo que bien le parecía, sencillamente estamos hablando de tiempos de ¿qué? De anarquía total. Anarquía es donde cada uno hace lo que se le dé la gana sin importar el resto. Cada uno hace lo que quiera, eso es anarquía, ¿no? Y aquí en ese tiempo hay una anarquía total. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No hay rey, y si no hay rey, no hay quien dirija. Si no hay rey, no hay quien gobierne. No hay quien esté al frente. No hay quien imponga leyes. No hay quien ponga orden. No hay, es un desorden total. Y uno se imagina cómo sería ese pueblo. Increíble, ¿no? El hambre que vive la tierra prometida y en el tiempo donde está la familia de Elimelech y luego ya aparece Ruth en escena, es consecuencia de la corrupción de los que gobiernan, que eran los jueces. Esa es la consecuencia principal del hambre, de la corrupción del liderazgo, de las malas decisiones que cada uno tomaba. Yo sé que alguno está diciendo, uy, ¿en serio? ¿Cómo descubrió usted eso, pastor? Eso pasa hoy en día aquí también, ¿cierto? Claro, no se refiere solamente a los gobernantes, sino también a las malas decisiones que nosotros tomamos. Porque uno de los que tomaba mala decisión fue Elimelech. Claro que él estaba sufriendo por el hambre que vivía la tierra por las malas decisiones de los gobernantes, de los jueces. Pero él mismo hizo una bestialidad, como vamos a ver ahora. Quizás a ustedes les parece, a mí me parece que es así, que lo que se vivía en aquel tiempo, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, tiene que ver mucho con nosotros, lo que llamamos el relativismo. Cada uno hace lo que bien le parece. Cada uno tiene sus principios, cada uno tiene sus verdades, cada uno se gobierna a sí mismo y yo hago lo que quiera. Y es libertad, nadie me puede incomodar, yo tampoco puedo incomodar a otros. Cuando cada uno es una isla y hace lo que le parece, eso provoca incertidumbre porque uno no sabe hasta dónde va a afectar a otros, desorientación, produce temor por no saber si se está actuando bien o mal. Cuando yo soy mi propia referencia, yo sé que actúo para mi bienestar, pero siempre va a haber una incertidumbre. ¿Y será que lo que estoy haciendo está bien o no está bien? Siempre vamos a quedarnos en eso. Eso provoca insatisfacción, provoca vacío, provoca soledad, porque si yo vivo mi vida como quiero, tengo que ser solo, porque si alguien se acerca a mí o va a esperar que yo me acoja a sus principios, o yo espero que el otro se acoja a los míos. Entonces lo mejor es cada uno en lo suyo, y eso provoca una tremenda soledad, provoca escasez de relaciones, escasez de compañía, y provoca hambre de afecto, hambre de comunión, hambre de amistad, provoca muchas cosas. Esta época que estamos viviendo nosotros de relativismo, que es una característica esencial del posmodernismo, en la que cada uno es independiente, cada uno tiene sus propias reglas. Es increíble que hoy ni siquiera un padre le pueda enseñar reglas a sus hijos porque ellos deben solitos ir formando sus propias reglas. Increíble, ¿no? Como si crecieran silvestres, ¿no? Y ellos, cada uno va a desarrollar sus propias normas. Increíble eso, ¿no? Pero ese es nuestro tiempo, les digo. Y finalmente llega un momento donde ellos hacen lo que cada uno quiere, lo que bien les parece, porque nadie puede enseñarles. Y vaya y enséñeles usted para que vea. Claro, el problema es que nosotros sentimos temor porque no podemos enseñarles, pero otros que son más descarados, eso sí le enseñan los de ellos, ¿no? Y nosotros nos dejamos intimidar. En ese tiempo de relativismo, donde cada uno tiene sus propias normas, principios, su forma de ver la vida, sus valores, tengan en cuenta eso tarde o temprano provocará hambre en la gente. Tarde o temprano va a provocar hambre en la gente. Hambre por tener quien les haga justicia, quien les brinde oportunidades, quien les garantice tranquilidad, quien les brinde el afecto necesario. Porque en medio de todo eso, algunos no se arriesgan a brindar afecto porque como a mí tampoco me lo dan, y cuando lo he brindado de pronto me han maltratado, entonces yo me bloqueo, me blindo y digo, prefiero, ¿cierto?, morir solo porque no quiero que nadie me vuelva a hacer daño. El desenfreno en el que estamos viviendo hoy, que es muy parecido a esto, tarde o temprano hará que la gente busque algo que le dé sentido de vida. Porque cuando todo el mundo hace lo que bien le parece,
Eso es como decía un predicador que se llama Haddon Robinson: usted agarra una escopeta de perdigones y dispara para todas partes, ¿cierto? No hay un pero dispara cantidad de cosas, a ver a qué le pega. Y más o menos sucede con esto, ¿no? Ese es el desempleo que estamos viviendo hoy. Pero la gente no tiene sentido de vida y cambian y van de aquí para allá y vienen y lo influencian y se dejan llevar para cualquier parte, ¿no? No tienen criterios claros de qué es lo que creen. Aún nosotros los cristianos, yo veo personas que a veces me parece increíble que creyendo que tienen fe en Dios, que están buscando al Señor, no que estaba por allá escuchando no sé quién, no. Yo, pero ¿y esta persona en qué anda, Dios mío? ¿Dónde es que tiene la mente y el corazón? Y claro, obviamente, de pronto uno como juzga mal, pero es un hijo de esta cultura, es un hijo de este tiempo. Hace lo que bien le parece, lo que bien se acomoda, donde le dicen que es bonito, allá va. Eso es parte de lo que somos nosotros hoy en día. Pero tarde o temprano, la gente buscará algo que le dé sentido de vida. Y es ahí, y por eso me gustó este tema, donde nosotros tenemos que tener claro quién nos gobierna. Nosotros que tenemos claro en quién hemos confiado, en aquel que nos dice lo que es bueno y lo que es malo, aquel que nos sacia porque es el pan de vida. Debemos estar listos para brindarles a esas personas una oportunidad de fe para que sacie su hambre. La gente buscará. La generación que viene, tarde o temprano, va a darse cuenta que tienen hambre y buscarán algo que les dé sentido de vida. Y ahí tenemos que estar nosotros listos. Tenemos que equipar a nuestros hijos para que ellos también estén listos. Porque lo triste es que nuestros hijos están creciendo igual al resto. Igual. Ese es el desafío para nosotros. Entonces, lo primero que uno encuentra aquí es que la causa principal de los tiempos de hambre es esto, ¿cierto? El relativismo. Cada uno hace lo que bien le parece. No hay quien gobierne. No hay quien diga qué es bueno y qué es malo. Y eso Isaías lo dice más adelante. Vendrán momentos a que lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno, ¿cierto? Y eso lo vivimos hoy en día. Es que es como una radiografía de esto que vivimos hoy en día. Pero siempre la gente va a volver. Como veíamos hace 15 días, la gente volverá al Señor, como vamos a ver también aquí en este pasaje. Pero veamos cuáles son las reacciones casi que normales que la gente cuando tiene hambre sigue en tiempos de hambre. ¿Qué es lo que la gente hace? Y Elimelec es un espejo de lo que la mayoría de nosotros hacemos cuando hay tiempos de hambre. La historia de esta familia nos ilustra la manera como generalmente todos reaccionamos ante los tiempos del hambre y de la escasez. Y es que normalmente en tiempos de hambre y de escasez reaccionamos mal, tomamos malas decisiones equivocadas, y esto es muy importante, decisiones que nos afectarán a nosotros, pero no solamente a nosotros, sino también a los que nos rodean. Porque uno decía, yo decidí eso y qué importa, yo no le hago mal a nadie. ¿En serio? ¿Usted cree que lo que usted decide no afecta al resto de su familia por lo menos? No, yo no creo que no. Pregúnteles para que vean. Y eso fue lo que hizo Elimelec. Empecemos por decir esto aquí. El nombre de Elimelec quiere decir Dios es rey. Y recuerden que los nombres en la Biblia es con significado. Eso no es que Joaquín, yo no me acuerdo que, creo que dice Dios establece, pero yo me lo sabía, sino después me lo enteré. Pero estos nombres tienen significado. Elimelec es Dios es rey, y él en su esencia era alguien que decía Dios es rey. Y la gente actuaba de acuerdo a la esencia de su nombre. ¿Se acuerdan de Jacob? El que engaña, el que hace trampa. Y la gente le tenía miedo porque el man era un tramposo de tiempo completo. Como que ya un letrero que decía, me llamo Jacob, y todo el mundo decía, pilas con ese man. Pero Elimelec, el padre de esta familia, cuyo nombre quiere decir Dios es rey, no actúa de acuerdo a la esencia de su nombre. No, para él Dios no es el rey. Sencillamente hace lo que todo el mundo hace. ¿Qué hacía en ese tiempo la gente? Hace lo que cada uno bien le parece. Y él hizo eso, le pareció eso, ¿no? ¿Vieron de dónde es que vienen ellos? ¿De dónde? No. Una ciudad. ¿De dónde? De Belén. ¿Saben qué? Yo esto no lo sabía, les digo. ¿Saben qué quiere decir Belén? Tierra de pan. Belén quiere decir tierra de pan, donde hay abundancia, donde hay tierra donde va a fructificar.
Y este prefiere dejar la tierra de pan para irse a Moab, porque hay campos en Moab, dice Elimelech. Belén es la tierra prometida, como dijeron acá. Tierra fértil es Belén. Pero Elimelech, que parece ser que tiene, dice ahí que era familia de freteos o algo así, que dice, es como una condición de dignidad, parece que tiene liderazgo en Belén. Tal vez era un hombre rico y no quería compartir lo que tenía con otros, porque dice Noemí al final, yo me fui llena y volví vacía. Ahora parece que ellos no se fueron precisamente por la causa del hambre, parece que ellos se fueron más bien por no querer compartir lo que tenían con los otros hambrientos. Y vuelve vacía Noemí, dice ahí. Tal vez era rico y no quería compartir lo que tenía con otros. Entonces Elimelech es una muestra de lo que dice Jueces: cada uno hacía lo que bien le parecía. Y él decidió, vámonos para Moab. Y ahí viene el otro problema. Decide emigrar a Moab. Para él la solución al hambre está en Moab. Allá hay campos, dice, fueron los campos de Moab, dice el texto aquí. Pero Elimelech, como todo judío, sabe que Moab es tierra prohibida. Noten esto. Ellos están en Belén, que es la tierra prometida, y deciden irse para Moab, que es tierra prohibida. Moab es un pueblo de origen incestuoso, que viene del cruce entre Lot y sus dos hijas. ¿Se acuerdan que ya lo durmieron y todo el cuento y se acostaron con él? De ahí es el origen de Moab. Un pueblo incestuoso. Moab es un pueblo idolátrico que adora al dios Quemos, un dios que exigía sacrificio humano, especialmente de niños. Miren para dónde se fue, para dónde Elimelech llevó a su familia. Recuerden, ellos vienen de la tierra prometida que fluye leche y miel y se van para Moab, pueblo idolátrico, incestuoso. Es un pueblo que no es hospitalario. Cuando Israel pasa por el Mar Rojo saliendo de Egipto, tienen que pasar por Moab y piden permiso para pasar por ahí. ¿Y qué le dicen los de Moab? No tienen permiso. Y les tocó dar la vuelta. No los hospedaron. Pero además de eso, fue un pueblo que después oprimió a Israel. Moab es tierra prohibida. Tengan en mente eso, que es muy importante. Porque cuando se trata de hambre, Elimelech nos ilustra que lo prohibido queda supeditado a la necesidad que apremia. En momentos de hambre actuamos más por desespero que por espera. ¿Esperar qué? Las promesas. En tiempos de hambre actuamos más por conveniencia que por convicción. ¿No ha pasado eso? No es que me conviene. ¿Cómo usted por qué se fue para allá detrás de ese charlatán? ¿Ves? Me conviene. ¿Y su convicción? La verdad es que como cada uno es lo que a él le parece, cambiamos convicciones rapidito, ¿no? Rapidito. En momentos de hambre lo prohibido suplanta a lo prometido. Increíble, ¿no? Y aunque seguramente encontraron pan, no encontraron vida. Ustedes vieron lo que pasó allá. Fueron a Moab porque es que allá había pan. ¿Y qué encontraron? La muerte. La consecuencia es que estando en Moab se desata una espiral de muerte. Muere Elimelech, luego sus hijos, y quedan 3 viudas desamparadas. Recuerden ustedes, el Señor ya lo había advertido en tiempos atrás. El día que comieres lo prohibido, ¿qué pasa? Ciertamente morirás. La consecuencia es que quedan 3 viudas desamparadas. La mala decisión de Elimelech, tratando de mitigar el hambre, lo lleva a optar por lo prohibido, trayéndole calamidad a su familia. Y aquí quiero que pensemos en nuestro contexto. Cuando tenemos hambre, somos tentados a optar por lo prohibido. El dinero fácil, ¿cierto? Y eso con todas sus gamas, ¿no? Llámelo narcotráfico, llámelo pirámides, llámelo prosperidad. Todo eso es dinero fácil. Todo eso. Cuando tenemos hambre, optamos por el soborno,
por las coimas, por el chantaje. Cuando tenemos hambre de justicia, buscamos el camino fácil. Cuando tenemos hambre de amor y de afecto, ¿qué hacemos? Buscamos lo prohibido. ¿No les ha pasado a mucha gente así? Aquí no me aman, yo busco quien me ame. Pero es que eso es prohibido. Pero es que necesito amor, necesito mi bienestar. Pero eso no está bien, no importa. Primero yo, mi disfrute, gozar de la vida, y el resto no importa. Cuando vivimos tiempos de hambre, nos olvidamos de las promesas de Dios. Eso es lo esencial aquí. Elimelec y su familia, o sobre todo Elimelec, tomó una decisión errada que afectó a su familia porque olvidó las promesas de Dios. Y nos vamos para donde nos garanticen bienestar sin importar las consecuencias. No importa, vayan que allá les van a dar. La seducción de lo prohibido nos domina. La prohibición es apetecible. Llegamos a tener todo, pero somos infelices. Llegamos a tener pan, pero no estamos satisfechos. Yo quiero que ustedes vayan pensando, cuando hay esa escasez, ¿no?, de oportunidades, de trabajo, de amor, de espacio, de tranquilidad, nosotros ¿qué hacemos? Pero lo mejor es lo que viene al final. Hay una palabra que se repite en este capítulo varias veces, por lo menos 10 o tal vez más, y quizás las que tienen relación con esa. ¿Vieron cuál era? Desde el versículo 6 dice, empieza: entonces, ya cuando están viudas las tres, Noemí se levanta con sus nueras y ¿qué hace? Y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar. ¿Para qué? Para volverse. Ahora, volver para Noemí y para sus nueras implicaba tener fe. ¿Escucharon? Que Dios había visitado al pueblo y que les había traído pan. Lo tercero que encuentro en este pasaje es que hay que tener fe en tiempos de hambre. Recuerden que dijimos esto, ¿no? En tiempos de hambre necesariamente no es el pan el que sacia el hambre, es la fe la que sacia el hambre. Y hay que tener fe en tiempos de hambre. La pregunta es si en tiempos de hambre debemos seguir lo que nos conviene. Y sobre todo, además de una característica del hombre posmoderno hoy en día, no es solamente el relativismo, sino que están unidas, es el pragmatismo. Y el pragmatismo sencillamente es que yo me voy para donde me conviene. Lo que me conviene, eso es ser pragmático, ¿no? Sacrificarme yo por algo que no me conviene, no. El ser moderno es pragmático, ¿cierto? A mí no me conviene esta mujer, ya la dejo y busco otra. Y si esta no me sirve, busco otra. Esta sí. Este negocio igual, ¿no? Este lugar no me conviene, soy pragmático. Ese es el ser humano postmoderno. No hay compromisos, somos pragmáticos porque pensamos en nosotros mismos, ¿no? Entonces la pregunta en sí es que si en tiempos de hambre nos debemos seguir lo que nos conviene o lo que nos parece que tiene lógica. Porque aquí viene algo que prima también muy importante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y Noemí nos indica que lo mejor que hay que hacer es regresar a lo que Dios ha prometido. Dios les había prometido una tierra, Belén y sus alrededores, a la tierra que Él les prometió. Y Noemí, yo pensaba cuando leía esto en el hijo pródigo, ¿no? Como que llega un momento donde, volviendo en sí, que dice, no, yo me voy para mi tierra, si allá hay pan, me dijeron que hay pan, yo me voy para allá. Aquí, porque recuerden esto, ¿no? 3 viudas en ese tiempo eran muy vulnerables, no tenían protección de nadie. Dice que quedó huérfana o quedó viuda de sus hijos y de su marido, solas 3 mujeres, increíble. Pero para volver a lo que Dios había prometido, se necesitaba tener fe. Fe en la palabra de Dios que Él había empeñado y que se mantendría fiel aún en medio de las tragedias, aún en medio del hambre y aún en medio de la escasez. Volver allá. ¿Y será que lo que Dios prometió, que esa tierra fluirá de leche y miel, se cumplirá? Y Noemí diría, ¿qué hago? ¿Será que sí? Tranquila, usted cree en el Señor, hágale. Si no cree en el Señor, ¿tiene fe en Dios? Y seguramente ella por esa fe decidió volver. Solo cuando volvemos, cuando regresamos a Dios, seremos saciados. Si ustedes leen el resto del libro, van a encontrar
que si Elimelec tomó la mala decisión, Noemí tomó la mejor decisión. ¿Cuál fue? Volver, regresar a la tierra prometida. Solo cuando volvemos a confiar en Dios y en sus promesas, a confiar en Él, en lo que Él nos ha dado, tendremos pan. El pan de vida que nos quita el hambre. Hay que volver, habrá que volver. Es increíble, ¿no? Porque la gracia de Dios nos permite tener chance de tomar nuevas decisiones, como pensar y decir, hagamos lo que tenemos que hacer, ¿no? Volver para Noemí era enfrentar la vergüenza, como le sucedió, ustedes vieron ahí, la vergüenza de sus pérdidas. La gente la recibe y ella avergonzada. Me fui llena y volví en la miseria. La vergüenza de sus pérdidas y de su viudez. Pero además para ella como para Ruth, recuerden que Ruth es moabita, ¿no? Ruth no es de Israel, ¿no? Ella es moabita. Para Ruth significaba arriesgarse a confiar en lo que Dios les tendría al regreso. Ella no conocía a ese Dios, seguramente había escuchado del Dios de Israel, pero Ruth no conocía a ese Dios. Seguramente y muy seguramente lo que ella vio en Noemí, cómo actuaba en su relación con Dios, tocó la vida de Ruth para que ella dijera, yo me voy con usted, yo a usted no me le despego. Donde usted muera, moriré yo. Su pueblo será mi pueblo. Era un riesgo tremendo para Ruth y Ruth se fue con ella. Recuerden, Ruth es una mujer joven que podría haberse casado en su tierra. Orfa hizo lo que la lógica dice. Usted es joven, le dice Noemí, vaya que va a conseguir marido en su tierra. Ruth no hace lo que es lógico. Ruth seguía por la fe y se va con Noemí. Para Ruth significaba vivir en fe. Para Ruth significó una conversión. Y me gustó lo que dice, tu Dios será mi Dios. Dice, ahora yo voy a creer en tu Dios, ya no en el mío. Se convirtió y decidió seguir el Dios de Noemí. La fe de las dos contrastó con la de Orfa. Como digo, que decidió dejar a Noemí, era lo lógico. Ella hace lo lógico, pero no, Ruth no hace esto, ¿no? La lógica no siempre acompaña a la fe, no siempre. Y los animo a que terminen de leer toda la historia, se demoran 10 minutos. Van a comprobar que cuando volvemos a la fe en Dios, como le pasó a Noemí y a Ruth, Él nos restituirá, como hizo con Noemí y con Ruth, nos honrará y ¿saben qué? Le dará tal sentido a la vida, porque cumplirá sus propósitos, como lo hizo con Ruth, al permitirle ser parte de la descendencia del Mesías. ¿Ustedes se imaginan? Eso solamente lo puede hacer el Señor. El Señor tenía un propósito con Ruth, una moabita pagana, diríamos quizás, pero el Señor permitió que ella, por su fe, se cumpliera el propósito de Dios en su vida. Ella era un antepasado de la simiente del Salvador del mundo, del pan de vida. Pero para eso hay que hacer, ¿qué hay que hacer? Arriesgarse a creer y tener fe en las promesas de Dios. Como ya dijimos, enfrentamos diferentes clases de hambre, traes muchas, y seguramente ustedes dirán, hay muchas más clases de hambre, ¿no? Escasez, pérdidas o ausencias. Nuestras malas decisiones nos llevarán a experimentar hambre. Cuando no tenemos quien nos gobierne, y esto me preocupa muchísimo, les digo, honestamente. Cuando no tenemos quien nos gobierne, tranquilo, hagan lo que quieran. Cada uno hace lo que quiera. Esa no es la historia de hoy. Cuando no hay quien nos diga cómo hay que vivir, es que ni los padres podemos decirle a los hijos cómo es que hay que vivir. No, ya ni siquiera el mínimo concepto de orientación que tenía la generación o la cultura era que los padres transmitieran a sus hijos las verdades. Ahora no, déjenlos que ser silvestres para que ellos decidan qué quieren ser, por Dios. Cuando no hay quien nos indique lo que es bueno y lo que es malo, déjenme decirles, no soy profeta ni hijo de profeta ni deseo esto, pero cuando eso sucede, enfrentaremos tiempos de hambre, hambre de justicia, hambre de seguridad, hambre de tranquilidad. Es increíble cuando uno escucha todo lo que sucede en la inseguridad y toda la violencia, que dicen, no, es que necesitamos más policías, más fuerza.
Esa es la opción que tenemos para cambiar una sociedad. ¿Quién nos controle? Estamos, por no decir la palabra, fregados. Si esa es la opción para que esto mejore, poner policías y no pensar en cómo le cambiamos la mentalidad a esta gente. ¿Cómo hacemos para que la gente no se pase en rojo? No, hará que poner un policía porque ya ni cuenta, ¿no? Los que han ido a otras culturas, a mí me impactó cuando hay lugares en Estados Unidos donde no hay un semáforo, hay 4 cruces y la gente para. ¿Cuál pasa? El que llegó primero. Yo no me di cuenta cuál llegaba primero, pero la gente ya sabe, lo tiene aquí. No hay un semáforo ni quien le indique. Esa es una cultura que ha sido transformada. Yo no digo que sea la mejor, pero aquí necesitamos un policía. Y si el policía me para, le casco y lo filmo y lo demando. Cada uno hace lo que bien le parece. Qué desgracia, ¿no? Eso estamos viendo acá. Viviremos tiempos de hambre. Yo no sé si podemos decir que se avecinan tiempos de hambre. ¿Algún día peor que estos? Puede ser que sí. Pero recuerde esto: siempre habrá cuando volver. Cuando optamos por lo prohibido por encima de lo prometido, enfrentaremos consecuencias negativas. Recuerde esto: cuando optamos por lo prohibido por encima de lo prometido, vamos a enfrentar consecuencias negativas. Pero más allá de nuestras infidelidades y desobediencias, como a Noemí, el Señor nos hará escuchar sobre su fidelidad, como ella escuchó. Y me gustó como dice ahí, vea lo que dice: porque oyó en el campo de Moab donde estaba, note esto, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. El Señor se encargará de hacernos ver que Él nos visita para que volvamos. Eso es mucha gracia, para que regresemos a la tierra que Él nos prometió, allá, cuando volvamos confiados en que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Noemí y Ruth no sabían qué iba a pasar con ellas. Eran viudas y desamparadas, pero se le apareció un hombre puesto por Dios que se llamaba Boaz, y la vida se les arregló. ¿Quién puso ese Boaz? ¿Quién lo tenía preparado? El Señor. Ellas no lo sabían, pero ellas confiaron en aquel que prometió y decidieron volver a lo que el Señor había prometido. Yo no sé si usted está viviendo hambre de alguna manera, hambre de, no sé, de paz, de justicia, de tranquilidad, pero esto quizás nos hable a nosotros. Habrá que volver. ¿A qué tengo que volver, Señor? ¿Volver a confiar en qué? ¿Volver a confiar qué? En mis capacidades, ¿cierto? Porque me metí en otro trabajo que no era lo mío. ¿Volver a confiar en qué? En esa persona. No sé. Que Dios nos ayude. ¿Qué tal si inclina su rostro un momento y oramos al Señor? Tiempos de hambre. Recuerde, no es que el Señor los mande, porque Noemí dice: mire, el Señor el Todopoderoso me afligió. Esa es la forma como decimos todos, como dice Noemí. No, la que la afligió a él fue Elimelech, que tomó malas decisiones, ¿no? Señor, gracias por tu palabra. Señor, no podemos negar que estamos viviendo tiempos donde cada uno hace lo que bien le parece. No hay quien nos dirija, no hay quien nos diga que está bien o que está mal. Pero nosotros, Señor, hemos confiado en ti. Hemos escuchado de tus promesas. Seguramente las hemos vivido, las hemos experimentado en carne propia. Pero a veces, Señor, el hambre, la necesidad, la escasez, las pérdidas nos hacen actuar en desespero, Señor, y no medimos las consecuencias de eso que hacemos. Señor, ayúdanos. Señor, tú sabes, quienes estamos aquí, que quizás enfrentamos tiempos de hambre, porque no hay trabajo, porque no hay oportunidades, porque sentimos que necesitamos afecto y amor, porque nos sentimos inseguros, porque, Señor, tu palabra no nos llena y tenemos que buscar y buscar. Señor, ayúdanos, Señor, a ser sabios y a no actuar, Señor, siguiendo lo prohibido por encima de lo prometido.
Y si por alguna razón, Señor, hubiéramos caído en eso, ayúdanos a regresar, Señor. Ayúdanos a regresar a ti, Señor, a confiar en lo que tú has prometido, en lo que dijiste, en lo que tu palabra, Señor, nos enseña. A volver a confiar, quizás en aquellos que nos han herido, a volver a confiar en las relaciones, en la iglesia, en el matrimonio, en la familia, a volver a confiar en nuestros padres. Y permítenos descansar, Señor, así como a Ruth y Noemí, en que tú tienes cosas preparadas para nosotros que ni nos imaginamos, Señor. Así como ellas no imaginaron lo que vendría, ¿cómo las honrarías? ¿Cómo las restaurarías, Señor? Nosotros no imaginamos, pero sabemos que todo, Señor, si volvemos a lo prometido, todo lo que tú tienes, Señor, será bueno en gran manera, porque así es tu palabra, porque así eres tú, Señor. Señor, nuestras decisiones, nuestros pecados nos llevan a tomar malas decisiones que traen hambre. Pero ahí estás tú, Señor, que no desmayas. Señor, ayúdanos a volver. Señor, si aquí hay alguien que necesita volver, si alguien de los que escuchará esta reflexión, Señor, necesita volver, ayúdale a volver. Volver a confiar en lo que tú prometiste, Señor. Arriesgarse como Ruth a creer en un Dios a quien no conoce, para ver, Señor, tu fidelidad. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Por tu palabra, Señor, que es perfecta, que nos sigue hablando hoy después de tantos años, tantos miles de años. Sigue siendo verdad para nosotros. Gracias, Señor.